estemos ya conectadas, 38 personas. De verdad que buenas noches, qué alegría. Vamos a dar inicio a la actividad del día de hoy. Vamos a darle unos minutos a José, porque José regularmente los días lunes tiene actividad en su centro espírita. Entonces, previo a que él se pueda conectar con nosotros, vamos a dar inicio con la oración que va a estar a cargo de Luz Marina, si fueras tan amable, Luz Marina. Buenas noches a todos. Es muy reconfortante, de mucha alegría podernos reunir esta noche con esta actividad especial que tenemos con el compañero José Ángel Cueto, la conferencia muy interesante. Y bueno, vamos a unirnos allí donde estamos. Los invito para que cerremos nuestros ojos, para que relajemos nuestro cuerpo, hagámonos conscientes de nuestra respiración, inhalando suave, tranquilamente, y exhalando cualquier tensión, cualquier preocupación que hayamos tenido en el día. De esta manera, y en este instante, allí donde nos encontramos, desde nuestros sitios, desde nuestra ciudad, desde nuestro país, vamos a disponernos en pensamiento, a sintonizarnos a través del sentimiento que nos une en el ideal espírita con el propósito de aprender, para que en esta noche pidamos la asistencia a nuestros guías espirituales, los benefactores, para recibir estas instrucciones que son tan necesarias para recordar y así poder seguir adelante sin desfallecer en nuestros propósitos, permitiéndonos recomenzar todas las veces que nos fuese necesaria cada existencia y así tener la comprensión plena y manifestación de aquellos valores morales que habremos conquistado en existencias pasadas y en el esfuerzo que realizamos en la actual. Así, gracias le damos a nuestro Padre Omnipotente por ese velo del olvido que ha depositado en todas sus criaturas y así nos permite el reencuentro con quienes hemos infringido la ley, también con aquellos con los que hemos asumido los compromisos para avanzar, utilizando como el amor de base la justicia divina que nos da la confianza de que lo que vivimos es necesario para nuestro aprendizaje. Bendícelos, Señor, a todos los que estamos aquí conectados en esta noche, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, para que este conocimiento, esta luz que la doctrina espírita nos brinda, se esparza por cada rincón de este planeta, consolando, auxiliando a todos aquellos hermanos en humanidad que se debaten en aflicciones, en conflictos intrafamiliares, en enfermedades que viven como pruebas. Reconfórtalos, Señor. Bendícenos a todos nosotros para que estemos siempre dispuestos a dar una palabra de consuelo en el momento que así se requiera. Prestar nuestros oídos para aquellos hermanos que quieran desahogarse y que nuestro corazón se abra al amor, siguiendo siempre los pasos del dulce Maestro de Nazaret, Jesús, nuestro guía y Maestro. Que tu paz
siempre esté con nosotros, Señor, y tu luz nos cobije con tu amor. Que así sea. 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 Y sea. Que así sea. Que así sea. Bueno, pues, mientras que José logra organizarse, ya él se unirá a nosotros en unos minutitos. Quiero de verdad agradecerle a Dios muy especialmente por la oportunidad que nos ha permitido de crear este club de lectura. En realidad, esta es una gran bendición, creo yo, para todos, especialmente para mí, porque es un proyecto que me ha beneficiado mucho y creo que nos seguirá beneficiando siempre y cuando nosotros sigamos con buena voluntad y con disciplina. Entonces, quiero agradecerle en primer lugar a Luz Marina, que ella pues es una amiga y hermana que es parte del club de lectura, es una de las lectoras. Para que ustedes la conozcan, está Luz Marina, está por ahí también Cecilia, si fuera tan amable de abrir su cámara. Para las personas que no conocen a Ceci, agradecerle también a Ceci por su apoyo, por su cariño, por su amistad y por también colaborar siempre con nosotros. También está nuestra querida Vicky, que ella es la que se encarga de las llamadas todos los días lunes. Vicky, si estás ahí, también quiero agradecerte para que te conozcan los que no te conocen. Ahí está nuestra amiga Vicky. También a nuestra querida amiga Nora. Está nuestro amigo Balito, Edgar Abela. También Cristina, yo no sé si puede abrir su cámara, Cristi. Rosalvita se disculpa, el día de hoy está de cumpleaños. Espero no se me olvide nadie más, porque hoy he estado como que no muy, pero bueno. Entonces a cada uno de ustedes quiero agradecerles por el trabajo, por el buen deseo también de seguir colaborando y para que todos los que estamos en el club de lectura los puedan conocer. Muchas gracias a todos y vamos a dar inicio a esta actividad del día de hoy. Tenemos también a nuestro amigo José Ángel, que yo no sé si está ahí para que abra su cámara. Hola, ¿me escuchan bien? Sí te escuchamos, José. A ver, voy a encender, tengo como problemas con la cámara. A ver, dame un segundo. Pero sí me escuchan bien. Sí te No me escuchamos deja. perfectamente te escuchamos, José. Eres bienvenido a este club de lectura. Nos sentimos muy agradecidos porque tú estás con nosotros. Qué raro, no está funcionando la cámara. Dame un segundo, voy a salir y entrar de nuevo a ver si de pronto es un error de... Bueno, pues nuevamente muchísimas gracias y esperamos seguir en este trabajo tan lindo que es el club de lectura. No sé si alguien del grupo quiera expresar algunas palabras antes de que José empiece con la conferencia, la charla que nos dará sobre el olvido del pasado. Si alguien quiere hacer algún comentario. Harvey, a ver, Harvey, yo creo que también él debe abrir su cámara el día de hoy para que lo conozcan los demás compañeros. No te escuchamos. Micrófono. Tu Arbey. micrófono. Hola a todos, ¿cómo he estado? No estaba preparado para abrir la cámara, pero aquí estoy. Está bien. Qué rico verlos a todos, qué alegría. De verdad que de corazón les quiero dar las gracias infinitamente porque sé que Dios los ha puesto aquí en este espacio para que nos traigan a nosotros esos mensajes tan bonitos. Maribel, gracias por ese liderazgo. Y a cada uno de todos, a Cecilia, a Cristina, a Edgar Abello, que tiene esa voz tan histriónica para poderle meter en el libro de manera perfecta. Luz Marina, un abrazo grande y a todos
al que hoy nos va a hacer la charla. Excelente, qué bendición tan grande que tenemos nosotros. Y sé que es una bendición enorme de Dios nos da todos los días precisamente para poder estar acá, entendiendo en este despertar espiritual. El mundo, el planeta se está viendo cada día despertando más. Cada día nos permite a través de estos espacios lograr más conciencia espiritual. Pero yo sí quisiera tener esto, que tengamos todos en cuenta esto, que esa conciencia espiritual que Dios nos permite tener a través de esta lectura, a través de los libros, a través de todo este conocimiento que gracias a esos espíritus tan bonitos de ustedes que nos transmiten, pues nosotros también podemos transmitir en cada espacio donde cada uno estemos, para que Dios nos permita en su infinito amor también llevar ese mensaje tan hermoso que a través de estos libros, que a través de este conocimiento nos da, que nosotros también seamos luz donde quiera que estemos, porque también sabemos que hay espíritus alrededor nuestro que están esperando este auxilio, que Dios también permite que nosotros también seamos portadores de esta luz que gracias y la bendición hermosa que tenemos nos dan a través del conocimiento, y estos libros es la maravilla hermosa. Y gracias nuevamente, Maribel, por ese liderazgo tan bonito. No es fácil liderar esto, no es fácil conectar a tantas personas de alguna manera en diferentes países. La verdad que toda mi admiración. Y para todos ustedes, de verdad que Dios los bendiga por esta oportunidad tan bonita que nos han dado de traernos a nosotros todos los días ese nuevo mensaje, esa nueva reflexión. Créanme que cada vez ese capítulo que nos leen ustedes y que nos permiten comunicarnos el sentido principal que tiene el libro, pues eso se va quedando en la semana, se va quedando uno en el trasegar de cada día, y cada día lo recuerda uno con ese anhelo y con ese con ese motivo de seguir uno aquí metido en el libro todo el tiempo para poder seguir llevando internamente nosotros esas reflexiones tan profundas y poder hacer esos cambios tan profundos. Vea, ese libro que leímos anteriormente, Memorias de un suicida, eso ha quedado impactado, y eso lo transmito también a muchas personas, porque uno encuentra en esta sociedad tan ansiosa todos los días gente con esas ansias y con esa ansiedad todos los días de autoeliminarse, y créanme que este mensaje le permite a uno poder por lo menos darles unas respuestas, por lo menos darles a ellos ese mensaje que la infinita providencia nos da a través de estos libros, y poderles entregar a ellos de alguna manera que hagan esa autorreflexión para evitar precisamente de que vayan a caer en esa trampa que el ego nos lleva muchas veces. De verdad que todo mi amor infinito para ustedes. Dios los bendiga por esa caridad tan grande que han tenido con nosotros. Gracias, Harvey. Bueno, pues vamos a dar inicio a la actividad del día de hoy. Yo creo que todos ya conocen a José Ángel. José Ángel, pues, nació en Cartagena, Colombia, el 18 de junio del año 89, tiene 35 años, es soltero. José Ángel es ingeniero civil, tiene una maestría también en ingeniería civil con énfasis en diseño estructural. Trabaja, es miembro activo del Centro de Estudios Espíritas Joana de Ángelis desde el año 2010. Es orientador en cursos de formación para trabajadores espíritas, pasistas y formación mediunímica. Es director también del departamento doctrinario. Así que, José, te dejamos con el uso de la palabra, con el tiempo que tú consideres, y que podamos aprovechar esta conferencia que se llama El olvido del pasado. Muchas gracias, José. Te dejamos con el uso de la palabra. Les ruego, Gracias, por favor, Maribel. silenciar su micrófono y cerrar su cámara para que podamos apreciar la actividad del día de hoy. Gracias, José. Gracias, Maribel. Bueno, primero confirmar, vamos aquí a confirmar detalles técnicos. ¿Me escuchan? ¿Me ven bien? ¿Todo bien? Sí te escuchamos y sí te vemos bien. Listo, voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla y me van a decir si ven mi pantalla. Que disculpen la demora, venía corriendo del centro espírita, primero que todo, y bueno, lo que es del oficio, pero bueno, ya estoy aquí. Entonces,
A ver, compartir. Voy a empezar a compartir. ¿Ven mi pantalla o todavía no? Todavía no. Necesitas minimizar esta donde están los cuadritos de nosotros y quedarte en donde está tu proyección, tus diapositivas. Ya, deme un segundo que no estoy en el computador mío personal y... A ver si le doy... ¿Se ve mi pantalla ahí? Tengo simplemente que Ahorita sí minimizar. se ve tu pantalla, Listo. pero en el Skype necesitas irte ahora, pero ya estás compartiendo, entonces vete a tu presentación de diapositivas. ¿Aquí se ve ya mi Ajá, presentación? exacto, ya Perfecto. se ve. Listo. Ya de ahí ya. Ya, pues. Listo, Amplíale perfecto. ya. Bueno, ya, Listo. por fin. Bueno, ahora sí. Bueno, primero que todo, ahora sí, entrando en forma, agradecerles a todos ustedes por este espacio, esta oportunidad de poder hablar de doctrina espírita. Siempre, como lo digo, cada vez que me encuentro en escenarios así como este, es un placer para mí poder compartir y hablar de doctrina espírita. Creo que no hay mayor motivo de alegría para quienes estudiamos la doctrina espírita que hablar de la doctrina espírita y tratar de transmitir estos conocimientos que los espíritus superiores, que el maestro Allan Kardec nos ofrece. Entonces, muchísimas gracias por eso. Bien, entonces ya entrando en la dinámica, más que una conferencia, me permitiría decir que lo que vamos a desarrollar en estos minutos es más que todo un estudio. Y me gustaría utilizar como preámbulo una frase que es una especie de, digamos, de introducción al tema que vamos a desarrollar. Una frase que no tiene, digamos, autor, es anónima, que dice que el pasado es un gran maestro, pero no es un buen compañero de viaje. Y es muy interesante esta frase para el estudio que vamos a desarrollar en la noche de hoy, porque la doctrina espírita, como esa propuesta consoladora que el Maestro Jesús profirió a modo de profecía hace un poco más de 2000 años, nos viene a hablar sobre cómo el pasado incide en nuestro presente. Pero cuando nosotros hablamos del pasado, de la forma en cómo el pasado incide en nuestro presente, en cómo nos marca, a veces, muchas veces, el pasado termina dominándonos y termina convirtiéndose en una especie de lastre para nuestras vidas. Porque aunque es necesario comprender el pasado, entender el pasado para poder vivir el presente de la mejor forma posible, es cierto que el pasado, en la mayoría de situaciones, no se convierte en un buen compañero de viaje. Por eso hoy hemos sido invitados a desarrollar una temática desarrollada también por el maestro Allan Kardec en toda la codificación, en la Génesis, en el Evangelio según el Espiritismo, en el Libro de los Espíritus, que es muy interesante y tiene bastante vigencia en nuestra actualidad, como lo es el olvido del pasado. Para nosotros poder hablar del olvido del pasado, se hace necesario primero que nosotros nos adentremos en el estudio de la reencarnación. Vamos a hacer un recorderis bastante rápido sobre lo que la doctrina espírita plantea en torno de la reencarnación, para luego en sí hablar sobre el olvido del pasado, es decir, el olvido que nosotros tenemos de nuestras existencias anteriores. Allan Kardec, el codificador de la doctrina espírita, en el capítulo 5 del Evangelio según el Espiritismo, en torno al estudio de las justicias de las aflicciones, dice lo siguiente: las vicisitudes de la vida tienen, pues, una causa, y puesto que Dios es justo, esa causa debe ser justa. Esto es lo que todos debemos asimilar correctamente. Y el ejercicio que debemos hacer siempre que vamos a estudiar la reencarnación es el que el maestro Allan Kardec hace en el capítulo 5, en el ítem 3, cuando habla sobre la justicia de las aflicciones. Y vamos a hacer lo siguiente. Si nosotros
partimos de la premisa de que hay un Dios que es infinitamente justo y bondadoso, entonces nosotros debemos concluir que todo lo que acontece, todo lo que sucede en nuestras vidas debe ser justo. La premisa es creer en un Dios infinitamente justo. Si alguien no cree en que Dios es infinitamente justo, pues entonces la conferencia o el estudio sería otro, hablar sobre Dios, sobre los atributos de Dios y sobre por qué Dios es infinitamente justo. Entonces, partiendo de esa premisa de que Dios es justo, entonces todo lo que sucede debe ser justo, todo lo que nos acontece debe ser justo. Y él dentro de ese análisis hace algo interesantísimo. Él dice, vamos a hacer lo siguiente. Cuando yo empiezo a reflexionar sobre las situaciones difíciles que estoy experimentando en mi vida, entiendo que debe haber una causa para aquello que estoy viviendo. Sé que esa causa debe ser justa porque creo que hay un Dios justo. Y Allan Kardec lo primero que nos sugiere es que nosotros dirijamos nuestra mirada hacia el presente. Porque hay muchas personas que dicen que los espíritas no queremos salir de la reencarnación y no es del todo así. Toda vez que nosotros tengamos que vivir una situación difícil, estemos expiando, viviendo una prueba compleja, lo primero que debemos hacer es mirar el presente. Porque hay situaciones que nosotros estamos viviendo, estamos experimentando, que tienen su raíz, su causa en la existencia presente. Hay enfermedades que proceden del presente. Por ejemplo, si yo abuso del consumo de alcohol y luego con los años desarrollo una cirrosis hepática, yo no tengo que ir al pasado para averiguar por qué tengo una cirrosis hepática. Tengo que estar aquí en el presente. Si yo fui una persona que derroché el dinero, que no fui prudente con los recursos económicos, que no brindé una buena educación a mis hijos, cuando luego tenga que padecer situaciones económicas complejas o cuando tenga que padecer la ingratitud de mis hijos, no tengo que recurrir al pasado, tengo que recurrir al presente y es a lo que Allan Kardec llama las causas actuales de las aflicciones. Sin embargo, hay otra serie de situaciones que nosotros vivimos que no tienen una explicación en la actual existencia. Enfermedades como el cáncer, enfermedades como, no sé, la diabetes, habiendo tenido una nutrición relativamente balanceada en la vida, que no tienen una razón de ser, una explicación lógica en la actual existencia, deben buscarse en el pasado. Y es ahí donde aparece la reencarnación. Como dice el maestro Allan Kardec, como una explicación a aquellas causas anteriores de las aflicciones. La reencarnación, como lo hemos desarrollado en otros estudios, no es una de las tantas llaves que permite explicar la problemática existencial del sufrimiento. No, es la única que nos permite a nosotros poder comprender las aparentes desigualdades que hay en la sociedad y que nos permite a nosotros poder comprender a ciencia cierta, sin ningún margen de duda, cuál es la razón existencial del sufrimiento en la sociedad. Entonces vemos que la reencarnación surge como una necesidad para poder responder ante las aflicciones que no tienen una causa, que no tienen una génesis en la actual existencia. Manuel Filomeno de Miranda, este espíritu superior que hace parte del Consolador Prometido, a través de la mediunidad de Divaldo Pereira Franco, en una obra que se llama Temas de la vida y la muerte, nos dice que la reencarnación es la mayor inversión de la vida para con el espíritu en el proceso evolutivo. Sin ella, todos nosotros padeceríamos la hipertrofia de los valores intelectuales y morales. Por eso, cuando nosotros hablamos de la reencarnación, tenemos que tener una óptica mucho más allá de lo intelectual. Porque hablamos de la reencarnación simplemente como la explicación filosófica para poder comprender las anomalías que hay en la sociedad. Pero resulta que la reencarnación es una dádiva, es una inversión. La reencarnación es una muestra del infinito amor de Dios, de nuestro Padre Creador, porque a través de la reencarnación nosotros podemos progresar, podemos liberarnos de los atavismos que traemos del pasado y empezar a crecer, no solo desde el punto de vista intelectual, sino también
desde el punto de vista moral. Entonces, la visión que nosotros debemos tener de la reencarnación es que es una dádiva, es un regalo, una oportunidad, una inversión única que nuestro Creador nos ofrece a nosotros dentro de nuestro proceso evolutivo. En la pregunta 167 del Libro de los Espíritus, Allan Kardec le formula a los espíritus superiores cuál es el objetivo de la reencarnación. Y los espíritus le responden, la expiación y el mejoramiento progresivo de la humanidad. Sin eso, ¿en dónde estaría la justicia? Le responden los espíritus. Y esa es una respuesta interesante. Porque la reencarnación se nos da a nosotros para expiar los errores del pasado, sí, pero también se nos da para poder progresar, para poder crecer. Por eso aquella expresión que afirma de que nosotros vinimos a la tierra solamente para sufrir es inexacta, es equivocada. Es que nosotros reencarnamos y vinimos a la tierra para sufrir porque esto es un valle de lágrimas. Claramente es un mundo de pruebas y de expiaciones, pero no solamente vinimos a sufrir, vinimos también para crecer, para progresar, porque eso es la reencarnación, una dádiva única y maravillosa. Dentro del estudio de la reencarnación, nosotros debemos comprender que la reencarnación es una oportunidad única para nosotros crecer y ver que tenemos la posibilidad de tener un mañana mejor. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque muchos detractores de la doctrina espírita afirman que los espíritas nos concentramos mucho en el pasado. Es que los espíritas hablan mucho de la reencarnación. Y les voy a decir algo. Es cierto que el espiritismo habla de la reencarnación y del pasado, pero más del 80% de la propuesta filosófica del espiritismo se concentra en el porvenir. No sé si habían tenido el espacio de reflexionar en esto. Hablamos de la reencarnación, sí, pero el contenido filosófico de la doctrina se concentra en el presente, pero especialmente en el porvenir, porque se concentra en el Evangelio del Maestro Jesús. Y el Evangelio del Maestro Jesús es futurista, es progresista en el sentido que se concentra en el porvenir. El espiritismo lo que hace es usar el pasado para poder comprender el presente, pero se concentra exclusivamente en el futuro. Habiendo hecho este preámbulo, esta introducción, entonces vamos sí ahora a adentrarnos en el estudio del olvido del pasado. Porque la pregunta que todas las personas se hacen o que nos hacen es, ¿por qué si nosotros hemos tenido tantas existencias, hoy no recordamos esas existencias? Y esa respuesta la vamos a dar con dos preguntas que Allan Kardec desarrolla en el Libro de los Espíritus. Y con esas dos preguntas vamos a extender nuestro estudio. La primera pregunta que vamos a estudiar es la pregunta 392. Cuando Allan Kardec le pregunta a los espíritus superiores por qué el espíritu encarnado pierde el recuerdo de su pasado. Es decir, por qué nosotros no podemos recordar nuestro pasado. A lo que los espíritus superiores le responden a Kardec, el hombre no puede ni debe saberlo todo. Dios en su sabiduría así lo quiere. A no ser por el velo que le oculta ciertas cosas, el hombre quedaría deslumbrado como aquel que pasa sin transición de la oscuridad a la luz, mediante el olvido del pasado, es más, el mismo. Y aquí hay algo interesante que no está explícito, porque lo vamos a ver en la 393 que desarrollan los espíritus, y es, si Dios no permite, partiendo del hecho de que Dios es infinitamente justo, si Dios no permite que nosotros recordemos el pasado, es porque cree conveniente que no es lo mejor para nosotros. ¿Por qué? No lo sé todavía. En este punto no lo sé, pero debo presumir que si Dios es infinitamente justo y no me permite a mí recordar el pasado es porque Él sabe que no es lo mejor para mí. Vamos a llegar a la respuesta de por qué, pero en este momento nos vamos a quedar ahí. Dios, considera que no es lo mejor para nosotros recordar nuestro pasado. ¿Por qué? Porque recibir tanta información sería como recibir muchísima luz
cuando no hemos hecho una transición adecuada de la oscuridad a la luz. Cuando los focos están apagados y se enciende la luz, a veces nosotros quedamos encandilados, o cuando estamos manejando un vehículo y las luces están muy altas, ¿qué ocurre? Nos encandilamos y la luz nos puede cegar. Pues exactamente ocurre lo mismo en nuestras vidas con las informaciones que pueden estar más allá del control emocional o espiritual que nosotros podemos tener. Entonces, con esa, digamos, ese velo que se nos coloca parcial, porque es un velo parcial, nosotros en cierta forma empezamos a actuar más como somos nosotros mismos. Y aquí ya vamos a ir encontrando cosas interesantes. Y vamos a recurrir a una frase del propio Allan Kardec que se encuentra en el mismo Evangelio según el Espiritismo, pero esta vez en el olvido del pasado. Dice Allan Kardec: Dios nos ha dado para mejorarnos precisamente lo que nos es necesario y puede bastarnos: la voz de la conciencia y nuestras tendencias instintivas, y nos quita lo que pudiera dañarnos. Y aquí ya estamos propiamente en el estudio. Dios considera que poner un velo hacia las informaciones del pasado no es conveniente para nosotros. Sin embargo, nos entrega algo que es suficiente y necesario para nosotros salir victoriosos de esta existencia. Y es la voz de la conciencia y las tendencias instintivas. Esto aquí se empieza a poner interesante, porque muchas personas dicen: es que yo no creo en la reencarnación porque es que yo no puedo vivir la vida sabiendo que fui tal cosa y ahora hoy no recuerdo, entonces es como si empezara de cero y me voy a volver a equivocar. Y vamos a ver cómo Kardec lo desarrolla muy bien. Dice Kardec: oye, mira, eso no es tan recomendable porque te podrías equivocar, pero te voy a dar dos cosas que te van a servir durante tu estancia en la vida corporal. Y la una es la voz de la conciencia, que todos tenemos, porque al final es el mismo espíritu. Y lo otro son las tendencias instintivas. Nuestras tendencias van a marcar el derrotero de nuestro pasado. Y entonces podemos decir a ciencia cierta que las horas del reloj terrestre equivalen a pasos del tiempo en dirección a las pruebas que necesitamos para nuestra sublimación. Esto es interesante. Nosotros desconocemos nuestro pasado. Como nosotros desconocemos nuestro pasado, desconocemos en este momento situaciones que tenemos que vivir. Ninguno de nosotros sabe cuándo va a desencarnar. Ninguno sabe cuál va a ser la prueba que va a vivir en el 2025, por ejemplo. Ninguno de nosotros lo sabe a ciencia cierta. Pero sí sabemos que hay experiencias que tenemos que vivir porque tenemos un pasado. Ahora, esas experiencias van a fluctuar entre pruebas dolorosas y pruebas chéveres, pruebas agradables, porque en la vida no todo es lineal. Hay momentos donde estamos arriba y momentos donde estamos abajo en cuanto a aprobaciones y expiaciones. Entonces, las horas que transcurren, como estas que están transcurriendo aquí, son pasos que nos van llevando a nosotros directo a las pruebas que necesitamos para nuestro crecimiento espiritual. Allan Kardec era un hombre muy inteligente y recordemos que era un pedagogo, es decir, era alguien que estaba formado en el arte de educar. Por eso fue elegido para codificar y liderar el Consolador Prometido entre los encarnados. Y él hace una pregunta que es una pregunta fascinante. No puedo encontrar otro calificativo para la pregunta que Allan Kardec hace. Miren que los espíritus ya le dijeron de que Dios nos coloca una especie de velo a nosotros cuando considera que una información no nos va a traer provecho. Nos dice eso. Entonces Kardec era muy inteligente y dice: bueno, me quedó clara esa respuesta, pero yo quiero ser más incisivo, y le dice entonces a los espíritus: ¿cómo puede el hombre ser responsable de actos y rescatar faltas que no recuerda? Vamos a ir por partes. Si yo tengo que rescatar faltas del pasado, pero me pones un velo en el que me impides a mí poder ver lo que hice, entonces yo cómo voy a rescatar algo que hoy no recuerdo que hice. Una pregunta interesante. Dice Kardec:
¿de qué modo puedo aprovechar la experiencia adquirida en existencias que han caído en el olvido? Dice Kardec, oye, si yo recordara el pasado y yo supiera en lo que me equivoqué, entonces en el presente evitaría caer en el error en el que caí en el pasado. Pregunta inteligente. Continúa Kardec diciendo, comprendemos que las tribulaciones de la vida serían una lección para él si se acordara de aquello que ha podido ocasionarlas. Sin embargo, puesto que lo ha olvidado, cada existencia es para él como si fuese la primera. Así es como si siempre volviese a comenzar. Y Kardec pregunta de una forma osada, ¿cómo conciliar esto con la justicia de Dios? Porque no podemos olvidarnos que detrás de todo este estudio, la premisa base es Dios es infinitamente justo. Y cuando uno ve esa pregunta, uno dice, oye, la pregunta es tan lógica, es normal. Esta pregunta la haría cualquier persona que se adentre en el estudio de la reencarnación y que quiera saber por qué nos recordamos nuestras existencias pasadas. Y vamos a ver la respuesta y vamos a adentrarnos con profundidad en el estudio de la respuesta, que es un poco extensa, así que vamos a ir estudiándolas por partes. Vamos a estudiar primero esta partecita. Miren lo que le dicen los espíritus a Kardec. En cada nueva existencia, el hombre tiene más inteligencia y puede distinguir mejor el bien del mal. ¿Cuál sería su mérito si se acordara de todo el pasado? Cuando el espíritu retorna a su vida primitiva, que es la vida espírita, toda su vida pasada se despliega ante él. Ve las faltas que ha cometido y que son las causas de su sufrimiento. También ve lo que habría podido impedir que las cometiera. Comprende que la situación en que se encuentra es justa y busca entonces una existencia con la cual reparar la que acaba de transcurrir. Entonces aquí coloco en un color diferente el primer párrafo. ¿Por qué? Porque es cierto de que nosotros no recordamos nuestro pasado, pero lo que no es cierto es que arrancamos de cero. No hay borrón y cuenta nueva. Las conquistas que traemos del pasado se mantienen intactas. Eso quiere decir que mi próxima existencia va a ser una existencia con mayores cualidades intelectuales y morales que la anterior. Pues si yo reencarno, voy a traer un bagaje intelectual y moral mayor que el que traigo de una existencia pasada. O si se prefieren palabras castizas, voy a ser más maduro a la hora de afrontar una situación o una adversidad. Aunque hoy no recuerde cuáles fueron las que me llevaron a un equívoco en el pasado. Están ahí implícitas. Y entonces recordemos lo que el propio Allan Kardec nos desarrolla y los espíritus nos desarrollan. Y es, Dios nos entrega a nosotros la voz de conciencia y las tendencias instintivas que nos van a decir a nosotros más o menos cómo estamos con respecto a nuestro pasado. Entonces, los espíritus, después de darle esa respuesta, dan un complemento en el que dicen, luego de que el espíritu llega al mundo espiritual y sabe, oye, sí, yo me equivoqué, yo no debía haber hecho esto, entonces ya soy consciente de que esto no lo debía haber hecho, entonces voy a pedir estas pruebas para poder resarcir y para poder crecer. Entonces, dicen los espíritus, busca pruebas análogas a las que pasó. Si me equivoqué en el pasado con el alcohol, con el dinero, entonces voy a buscar una prueba que me confronte con el dinero para yo poder superar, por ejemplo, el apego al dinero, el apego al alcohol, el apego a los vicios de cualquier orden. O va a buscar luchas que considera adecuadas para su adelanto. Entonces, pida a los espíritus superiores que lo ayuden en esa nueva tarea que va a emprender. Pues sabe, y esto es interesante, que el espíritu que se le asignará como guía en esa nueva existencia tratará de hacerlo reparar sus faltas dándole una especie de intuición de las que cometió. Esa misma intuición es el pensamiento. El deseo criminal que a menudo surge en vosotros y al cual os resistís instintivamente, atribuyendo vuestra resistencia la mayoría de las veces a los principios que habéis recibido de vuestros padres, cuando en realidad es la voz de la conciencia la que os habla. Entonces, fíjense que hay algo interesante. Sí, no me acuerdo del pasado, pero no estoy solo. Tengo primero la voz de la conciencia, que me habla internamente ahí sobre lo que debo hacer, lo que no debo hacer.
Tengo también las tendencias instintivas que muestran lo que soy. Es decir, oye, yo siento como una necesidad de conseguir dinero a toda costa. Hay una tendencia instintiva ahí. Esa tendencia instintiva sirve de ayuda para que tú te des cuenta por dónde te pudiste haber equivocado. Además, nos coloca un guía espiritual, que en otras religiones denominan como el ángel de la guarda, que me va a inspirar, me va a intuir para cuando yo esté ahí, justo en el momento en el que me voy a equivocar, me mande ese pensamiento, esa intuición y me diga, oye, por ahí no es, por ahí te equivocaste, ten cuidado. Entonces tenemos 3 factores que me van a ayudar a mí para poder confrontar las pruebas complejas de la vida, a pesar de no recordar el pasado. Y esto es muy interesante. Y aquí voy a contarles una historia muy, muy interesante que conocí de primera mano. Y no voy a colocar nombres, voy a hablar a nivel genérico, porque es un caso real. Esta es la historia de un hombre que tenía un buen corazón, un hombre con un buen corazón y se enamora desde temprana edad de una mujer. Y es un amor de esos amores que son denominados amores a primera vista, pero amores intensos, amores locos. Yo no sé si en Centroamérica o en otros países pasa, pero aquí en Colombia se ve mucho el tema de las relaciones tóxicas. Aquí en Colombia pasa bastante, no sé si en Centroamérica pasará, pero aquí en Colombia pasa bastante. Las denominadas relaciones tóxicas, que se aman, pero se odian y es una cosa compleja que ni ellos mismos logran comprender. Así era esta relación. Se amaban, era un amor impresionante, pero se odiaban, se dejaban, iban, venían, era una cosa impresionante. Todo el mundo en la familia se preguntaba, ¿qué le pasa a fulano de tal que no deja a esa muchacha? Porque todo el mundo sabía en el barrio, todo el mundo sabía en la familia y hasta él mismo lo sabía que ella le era muy infiel a él. La veían saliendo con otro, con el uno, por aquí después, y después que se iba y tenía aventuras amorosas, regresaba después al hogar. Entonces todo el mundo estaba preocupado, la madre de este hombre estaba muy preocupado porque decía, la vida de mi hijo se le está yendo con esta mujer en una relación que es tóxica y él no logra, pareciera que no pudiera, no tuviera la voluntad suficiente para poder dejar a esa mujer. Nadie comprendía la situación, nadie entendía qué le pasaba a él. Y la mujer iba y regresaba y así fueron pasando los años. Fueron pasando los años, hasta que ella finalmente decide abandonarlo y él al poco tiempo desencarna. Y esta mujer, al poco tiempo de que él desencarna también. Y todo el mundo siempre se preguntó en la familia de este hombre qué era lo que había llevado a este hombre a vivir una situación, digamos, tan humillante de aguantar infidelidades, maltratos, ir y venir, y qué era lo que también la hacía a ella en cierta forma regresar, porque si no lo quería, ¿por qué no se iba definitivamente con otro hombre y tenía que volver a regresar y regresar? Era una cosa realmente desde el punto de vista material y lógico y racional. Pues resulta que este hombre tiene la oportunidad después de muchos años de comunicarse a través de una reunión mediúnica. Y este hombre en esa comunicación mediúnica me dice, te voy a explicar lo que ocurrió en ese caso. Te voy a explicar lo que me ocurrió a mí estando encarnado. Y me dijo, te lo voy a explicar para que tú cuando hables sobre la reencarnación, sobre el olvido del pasado, sobre las tendencias instintivas, le permitas a las demás personas comprender y no juzgar por qué ocurren las cosas. Y miren lo que me contó este espíritu. Este espíritu me dijo que unos siglos atrás, poco más de 100 años, él era un hombre con mucho poder, pero era un hombre que tenía unas tendencias bastante inferiores. Este hombre era un proxeneta, se dedicaba a capturar mujeres jóvenes y hermosas y prostituirlas. Era un hombre con mucho dinero, con mucho poder, pero debajo de esa, digamos, estirpe o de esa visión que tenía en la sociedad, se dedicaba a prostituir a mujeres desde temprana edad. Este hombre enamora a una mujer muy joven,
muy hermosa, la embeleza con palabras propias de un Don Juan, se la lleva, la engaña y la lleva a una casa de prostitución. Esta mujer es la quien en su última existencia fuera aquella compañera y esposa con la que viviera una relación tóxica. Resulta que esta mujer, después de caer en una casa de prostitución, llega a unos niveles impresionantes de bajeza moral. Se prostituye y empieza a hacer una cantidad de cosas terribles. Ella desencarna, él desencarna y, como dicen los espíritus aquí a la pregunta 393, ven todo el panorama de lo que ocurrió. Y cuando ven todo el panorama, él pide otra vez regresar a la tierra al lado de ella para ayudarla a ella a crecer. Ella es un poco más reticente. Dice, no, yo no quiero regresar con él porque él me prostituyó, esto es una persona mala, yo no quiero que me haga sufrir de nuevo. Pero luego de que los guías espirituales le hablen, ella accede a reencarnar y vivir una experiencia que les permita a los dos poder progresar espiritualmente. Pero, dice él, como las pruebas que nosotros vivimos marcan al espíritu y a su vez el periespíritu, en el inconsciente de ambos quedaron las marcas de la existencia anterior. Entonces, él reencarna con una idea inconsciente de culpa, de que debía buscarla a ella y aceptarle todo lo que ella hiciera. Porque dado que le había hecho mucho daño en el pasado, en el presente debía aceptarle de todo. Y ella reencarna con la idea de que tiene que castigarlo por lo que le hizo en el pasado. Y al mismo tiempo tiene la sensación de que lo quiere, porque ella lo quería a él antes de que él la llevara a la casa de prostitución. Entonces, fíjense cómo cada uno reencarna con una idea muy marcada en su interior. Uno con el sentimiento de culpa, de sentirse con la necesidad de ser pisoteado y humillado, y la otra con la necesidad de querer humillar y pasar por encima, queriendo cobrarle algo que le había hecho en el pasado. ¿Ellos recordaban lo que había ocurrido en el pasado? No. ¿Era necesario saber eso? Obviamente que no, porque eso hubiese acrecentado incluso la animadversión. Ahora, la pregunta es, ¿será que la voz de conciencia y las tendencias instintivas hablaban? Claro que sí, y eso fue lo que este espíritu me dijo. Me dijo, a pesar de que yo traía muy marcado en mi inconsciente esto, eso no era una excusa para yo haber permitido lo que permití en mi vida. Pero sí es toda esta historia un argumento para poder comprender por qué sucedió lo que sucedió. Todas esas tendencias instintivas estaban marcadas en cada uno de ellos y son las que nosotros tenemos que identificar para no volver a caer los errores en los que caímos en el pasado. Entonces, cuando nosotros vemos situaciones así de complejas en las familias, en los hogares, no hay que juzgar. No decir, oye, es que este tipo si es cabeza dura. No. Algo hay marcado en su interior muy profundo que lo lleva a esa situación, que no debe ser excusa, ojo, porque tenemos que precisamente liberarnos de eso, pero podemos nosotros comprender. Lo que sí no debe ocurrir es que nosotros, conociendo la doctrina espírita, caigamos en ese error, porque es que ya sabemos que tenemos tendencias instintivas y ellas están hablándonos y diciéndonos, por aquí te equivocaste, no puedes volver a caer en ese error. Y eso es algo muy interesante que está en el estudio de los videos del pasado. Dicen los espíritus, esa voz, la voz de la conciencia, es el recuerdo del pasado. La voz que nos advierte que no volvamos a caer en las faltas que ya cometimos. Si el espíritu que ha ingresado en una nueva existencia sufre esas pruebas con valor y las resiste, se habrá elevado y ascenderá en la jerarquía de los espíritus cuando vuelva a estar con ellos. Entonces, fíjense, ingresamos a una nueva experiencia corporal sin recordar lo que vivimos, pero con la voz de la conciencia, con las tendencias instintivas y con la ayuda de nuestro guía espiritual, para no hablar de los espíritus familiares y de los espíritus protectores. Como nosotros tenemos voluntad, tenemos conciencia, tenemos libre albedrío, podemos superar esas tendencias instintivas negativas. Y si lo logramos con un poco de voluntad, ascenderemos en la jerarquía de los espíritus, es decir, creceremos moralmente hablando. Habiendo estudiado estas dos preguntas del libro de los espíritus,
me voy a permitir traer una reflexión de Juana de Ángelis que es importantísima en nuestras vidas. Y ojalá tuvieran la oportunidad de llevársela a muchas personas que tienen inseguridades. Dice Juana de Ángelis, no digas, no puedo, no consigo, no soy nada. Repito, nunca digas, no puedo, no consigo, no soy nada. Todo lo puede y todo lo consigue aquel que intenta. Quien se afana, cae y se yergue, yerra y se recompone. Todos nosotros podemos con las pruebas que se nos han dado, por más difíciles que sean. Nunca te repitas a ti mismo, dice Juana de Ángelis, es que yo no puedo, es que yo no consigo, es que yo no valgo nada, es que yo en el pasado tuve que haber sido muy malo, terrible y hoy estoy... No digas eso nunca. Nunca digamos eso. Tenemos que decirnos a nosotros mismos cada mañana que nos levantemos, por más difíciles que sean las situaciones y por más que yo no recuerde todo lo que hice en el pasado, tengo que decirme, yo sí puedo, lo voy a conseguir y lo intentaré todas las veces que sea necesario. Si me caigo, no sé si a ustedes conocieron esa, era una propaganda o una canción que decía, sana, sana, curita. Decía, bueno, si me caigo, sana, sana, curita, me paro y sigo adelante. Tienes el destino del triunfo que te aguarda enfrente. Ojo, pero en caso de que te propongas salir de la cómoda posición de indiferente para el estadio del luchador que conquista su espacio y disfruta de su oportunidad. Nadie alcanza la cima de la montaña sin atravesar las pendientes sombrías. Entonces tenemos que salir del estado de comodidad para entrar a un estadio diferente, el estadio de los luchadores. Por eso cuando yo pregunto, llego al centro espírita y le digo a alguien, oye, ¿cómo estás? Y alguien me dice, no, estoy en la lucha. Bueno, está bien, porque el que está luchando está bien. El problema es si no luchas. El que está mal es el que no está luchando. Todo el que está luchando, que está intentando, que está esforzándose por salir adelante, va por buen camino. El problema es que creemos que cuando las cosas no se dan es que estamos en mal camino. No. Si tú la luchas, como dice Juana Ángel, estás en el estadio de la lucha, tratando de salir adelante, de recomponerte, de superar una situación difícil, estás en el camino correcto porque estás aprovechando la oportunidad. Las dificultades son necesarias para el crecimiento espiritual. Y Kardec, en el comentario a la pregunta 393, hace esta siguiente reflexión que dice, si bien nosotros no conservamos durante la vida corporal un recuerdo preciso de lo que hemos sido, ni del bien o el mal que hemos hecho en nuestras existencias anteriores, conservamos la intuición de ello y las tendencias instintivas son una reminiscencia de nuestro pasado, contra las cuales nuestra conciencia, es decir, el deseo que hemos concebido de no cometer más las mismas faltas, nos advierte para que resistamos. Entonces, todos nosotros, mirando nuestro presente, mirando nuestro comportamiento, mirando nuestras conductas, podemos saber que fuimos en el pasado. Y toda la vida me ha tocado una vida, o me han tocado pruebas donde he tenido que padecer necesidades económicas. Ya la intuición te dice de que tuviste que haber fallado con el dinero en el pasado. Oye, es que toda la encarnación me han tocado jefes déspotas, jefes que me humillan, me ha tocado vivir situaciones humillantes. Quiere decir entonces que en el pasado tuviste algo de poder y abusaste de él. Oye, es que me ha tocado padecer problemas respiratorios, me ha tocado padecer problemas en el sistema digestivo. Quiere decir que en un área abusaste. Y yo empiezo a concatenar. Así, si tengo esto es por esto. Sin exactitud, porque ninguno de nosotros puede decir con exactitud es que yo fui esto, fui lo otro. No. Pero puedo tener una idea de qué es lo que estoy viviendo. Entonces, todos nosotros sabemos que el pasado nos presiona la actual existencia. Y eso hay que analizarlo. Sabemos por la psicología moderna que uno de los
factores más preponderantes para que nosotros nos equivoquemos son los miedos. Y el miedo tiene una particularidad, y el miedo nos torna a nosotros irresponsables, débiles y pusilánimes. Nos torna cobardes, no queremos afrontar lo que tenemos que vivir, nos torna irresponsables y al tornarnos irresponsables nos equivocamos con mucha facilidad. Para nosotros poder confrontar ese miedo, tenemos que valernos de la fe razonada. Miren lo que dice el espíritu de Manuel Filomeno de Miranda. El principal y más inmediato efecto de la fe que se basa en la razón, porque es una fe razonada, es la conciencia de la responsabilidad. La conciencia de la responsabilidad es la que nos dice que tenemos que hacer lo que muy en el interior de nosotros sabemos que tenemos que hacer. Esa conciencia de responsabilidad se ve manifestada en un deseo de actuar, de recuperarse. Domina la voluntad y desarticula los engranajes perjudiciales que el desequilibrio fomentó. Entonces, esa fe razonada me lleva a la conciencia de responsabilidad, de actuar, de recuperarme, de reponerme, de sobreponerme ante las situaciones difíciles. Me valgo de la voluntad para decir, ya yo no quiero más el hombre viejo y le voy a dar una nueva oportunidad a otro hombre, que es el hombre nuevo. Pero para eso yo tengo que desarrollar esa fe razonada, que es la que la doctrina espírita nos ofrece. Y esa fe razonada se pone a prueba en las situaciones difíciles, no en las fáciles, en las difíciles, en las complejas. Por eso Emmanuel tiene una frase que a mí me gusta mucho, dice, porque la hora de crisis es la hora de luz, es la oportunidad de ampliar nuestra fe. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando la prueba difícil llegue, yo voy a decir, oye, esto no es un problema, esto es un instante de luz, es una hora de luz. Dios mío, me sacaron del trabajo, es una hora de luz. Dios mío, este hijo difícil, ya no sé qué hacer con él. Esta es una hora de luz. Aunque parezca una locura lo que estoy diciendo, yo sé, pero es una hora de luz, es un instante de luz, porque es la oportunidad que yo tengo de ampliar mi fe. Fíjense que hay una lógica detrás de todo esto. Las situaciones difíciles son instantes de luz, son oportunidades, porque esas situaciones me permiten ampliar mi fe. Y si yo amplío mi fe, voy poco a poco madurando y desarrollando conciencia de responsabilidad. Y esa conciencia de responsabilidad me va a llevar a actuar, a reponerme, a salir adelante ante las adversidades. Esa es la razón de ser de las situaciones difíciles que nosotros tenemos que afrontar en nuestra vida. Ana Fuentes de Cardona, un espíritu muy familiar para nosotros acá en Colombia, especialmente en Cartagena, a través de la psicografía de Jorge Berrío Bustillo, nos entrega una meditación muy interesante que yo espero que les sea de mucha valía a ustedes, porque nos va a permitir a nosotros resguardarnos en situaciones difíciles. Ella dice, cuando tú sientas el peso fuerte de las pruebas, en ese momento, justo cuando sientes que la prueba es muy fuerte, es donde debes apoyarte en tres cosas. La fe en ti mismo, la fe en Dios y la fe en la vida. Porque todo pasa, todo es relativo. Recuérdalo, todo pasará y después de la tormenta con sus vientos huracanados, vendrá la calma restauradora de paz y esperanza. Cuando las pruebas se hagan difíciles, cuando el pasado se haga una realidad en tu presente, no te preguntes qué fue lo que hiciste en el pasado, no. En ese momento vas a creer más en ti, porque eso es interesante. Muchas de las situaciones que nosotros vivimos en el día a día y que no sabemos maniobrar es porque no creemos en nosotros. Sentimos que somos poco, que no valemos nada, que no podemos. Y sí podemos, como dice Juana de Ángelis. Hay que tener fe en uno mismo. Y claramente hay que tener fe en Dios, hay que tener fe en las leyes divinas en la vida. Eso lo tenemos claro. Fe en Dios y en la vida. Pero tenemos o debemos tener fe en nosotros mismos. Si yo no creo en mí mismo, ¿quién va a creer en mí? Tengo que creer en mí mismo y tener la seguridad que
todo lo que acontece en algún momento va a pasar. Miren, yo tengo 35 años de edad. Tengo 35 años y yo miro hacia atrás y yo les digo, tengo para escribir por lo menos un libro de unas 100 paginitas por lo menos ya con 35 años. Entonces, cuando digo personas que tienen 50, 60, 70 años, son personas que han vivido muchísimo. Y yo estoy seguro que todos ustedes que me están escuchando, que puedan tener una edad mayor que yo, han vivido situaciones que en algún momento pensaron que no iban a poder. Y están aquí sentados hablando de espiritismo en estos momentos. ¿Y saben por qué? Porque todo pasa, todo absolutamente, todo estando en un mundo de pruebas y de expresiones pasa. Pero cuando pasa, como el viento huracanado o la tormenta que trae vientos huracanados, trae o deja cosas dependiendo de cómo nosotros lo hayamos afrontado. Hay que tener fe en Dios, en la vida y en nosotros mismos. Y eso es lo que hace un verdadero espíritu. El verdadero espíritu que trabaja por su transformación moral, que lucha incesantemente por dominar sus malas inclinaciones, él no está concentrado en saber si fue rico, si fue pobre, si se equivocó, si no. Él está concentrado en trabajar, él está concentrado en su presente. Solamente va al pasado para comprender situaciones que vive, pero está tan concentrado en su presente que está preocupado en ser mejor, en superar el orgullo, en superar el egoísmo, en dominar las malas inclinaciones, los vicios, los apegos. Esa es la meta del verdadero espíritu. El verdadero espírita se hace un paseíto corto hacia el pasado y cuando va hacia el pasado dice, es por esto, ya entendí, listo, no voy más al pasado. Me concentro en el presente y empiezo a trabajar para ser una mejor persona porque yo quiero un mañana mejor. Eso es lo que hace un verdadero espíritu. La justicia siempre está, no debemos nunca olvidarlo, como dice Manuel en la introducción del libro de André Luis Entre la Tierra y el Cielo. La ley siempre está viva y la justicia nunca falla. Entonces, olvidemos el mal para siempre y sembremos el bien cada día. Ayudemos a los que nos rodean auxiliándonos de esa forma a nosotros mismos. El tiempo no para. Miren esta expresión tan bonita. Si ahora nos encontramos con nuestro ayer, no olvidemos que nuestro hoy será la luz o las tinieblas de nuestro mañana. Si hoy nos tropezamos con un ayer equivocado, no podemos hacer nada. Pero no podemos olvidar que nuestro hoy se convertirá en un mañana en luz o en tinieblas, dependiendo de lo que yo decida hacer. Está en mis manos esa situación. Entonces, para ya ir finalizando, me gustaría dejarles esta invitación que Juana de Angeli nos hace, que es una especie de terapia libertadora. Es cierto que nosotros debemos ir al terapeuta para, digamos, tratar de encontrar aquellos traumas que provienen de la infancia, que provienen del pasado y que nos van a ayudar a nosotros a poder educarnos un poco más a nivel emocional. Pero la doctrina espírita nos ofrece terapias libertadoras muy interesantes. Y miren esta propuesta que Juana de Ángeles nos entrega. Y es una terapia que podemos aplicar todos los días. 1. Ama indiscriminadamente. Amar indiscriminadamente es amar sin razón alguna. No hay que poner razón alguna para amar. Porque amar no es dar un beso, no es estar pegado a alguien, no es abrazar. No, eso no es solamente amar. Amar es orar por alguien que no te desea el bien. Amar es no desearle el mal a aquel que te está calumniando, que te está haciendo cosas terribles. Eso también es amor. Amar indiscriminadamente, es decir, amar sin razón alguna. Perdonar sin condicionamientos. Liberarnos de las amarras, de los odios, de las venganzas, de los resentimientos y perdonar siempre. Camina junto al que necesita compañía. Hay mucho sufrimiento en la humanidad y nosotros, con esta propuesta consoladora que nos ofrece la doctrina espírita, tenemos la oportunidad de consolar al que lo necesita. Ayuda en todo momento. Nunca nos podemos negar a la oportunidad de servir y ayudar. Donde quiera que nos encontremos, tenemos la posibilidad de ayudar. Y por último, oremos siempre.
porque la oración nos permite a nosotros poder conectarnos con nuestro Padre Creador. Y como mensaje final, voy a dejarles un mensaje cortico de Juana de Ángelis, muy propicio para el tema que desarrollamos hoy. Dice Juana de Ángelis en el mensaje 149. Dios conoce tu destino y comanda tu vida. Lo que te ocurre lo mereces para que conquistes nuevas marcas en la escala de la evolución. Dios es Padre misericordioso y por ti vela. Jamás te consideres despreciado, cayendo en la rebeldía y en la blasfemia. El hombre debe ejercitarse en el coraje y la resignación, sin cuyos valores permanece en infancia espiritual. Dios no tiene preferencias porque nos ama a todos. Déjate conducir por los acontecimientos que no puedes cambiar y altera con amor a aquellos que te van a beneficiar. Nunca te desesperes. Nunca nos desesperemos. Y me quedo con ese último párrafo. Hay situaciones que no podemos cambiar. Nos gustaría, pero no podemos cambiar. El hijo difícil, los padres complejos, las pruebas económicas que se salen de nuestras manos, la enfermedad sin cura. Son situaciones que no podemos cambiar. Nos gustaría, pero no podemos. Y como no podemos cambiarlas y sabemos de que Dios nos ama y que es justo, tenemos que dejarnos conducir por ellas. Pero hay un pero. Hay unas situaciones que sí podemos cambiar. Y esas tenemos que alterarlas con amor. Hay cosas que sí podemos cambiar. Nuestra moral, nuestra espiritualidad, nuestras malas conductas, eso lo puedo cambiar. Pero ¿qué nos ocurre a nosotros? Queremos cambiar lo que no podemos. Queremos cambiar a la pareja, queremos cambiar al hijo, queremos cambiar al padre, queremos cambiar al vecino, queremos cambiar a la gente y eso no lo podemos cambiar. Y lo que sí podemos cambiar, que son nuestras conductas, no lo hacemos. Y ahí es donde vienen los problemas. Entonces, el pasado nos está hablando constantemente, día a día, y especialmente en situaciones que no podemos cambiar. A esas tenemos que dejarlas que fluyan. Y a las que sí podemos cambiar, tenemos que alterarlas con amor. Entonces, muchísimas gracias por este espacio, por esta oportunidad que me han dado de poder compartir con ustedes estos conocimientos. Y bueno, si tienen alguna pregunta, algún comentario, bienvenido sea. Muchísimas gracias. Créeme que este estudio de esta noche es un regalo para mí, en lo personal. Es un gran regalo que estaba necesitando el día de hoy. Estoy muy agradecida con Dios, con el Maestro Jesús por la oportunidad de que hayas compartido con nosotros esta gran lección, José. Muchas gracias. Yo no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Por favor, está el espacio. Que levante la mano y yo le indico a José. Harvey, por favor. Gracias, Maribel. No, gracias, José Ángel, por esa clase tan espectacular que nos ha permitido hoy traer acá. Pues sé que aquí el Maestro Jesús está, como lo decía muy bien Maribel, nos permite tener personas como usted que nos ayudan a entender cada día más esa hermosura que es el camino espiritual, ¿no? Poder tener esa oportunidad infinita que Dios nos da a nosotros, pues digamos, es un privilegio, se lo quiero decir, José Ángel, porque es que la verdad en un mundo donde duermen o hemos dormido mucho, pues tener ese despertar, pues es un regalo de Dios, es un regalo divino. Yo, un principio, cuando empecé en este
camino espiritual, yo decía, inclusive de mi familia, yo les decía, bueno, pero ¿por qué no me entienden? Yo les hablo de la parte espiritual, trato de explicar lo que, por ejemplo, como usted nos está explicando hoy, trato de llevar ese mensaje también. Y se encuentra uno con ciertos paradigmas en ellos que no les permiten avanzar más, que se queden ahí, que no logran poder visualizar realmente quiénes somos. Digamos que somos unos espíritus viviendo una experiencia corporal. Entonces, tener esta oportunidad que Dios nos da a nosotros de poder entender y de poder cada día más ampliar esta conciencia, pues eso nos hace privilegiados, lo quiero decir, José Ángel, y no lo quiero decir con ego ni con orgullo, sino más bien con bondad, con amor, con humildad, entender Y así es, una gran oportunidad. Y que aquí estamos, y gracias, José Ángel, nuevamente. Usted decía algo muy claro, ¿no? Acerca de ese pasado que a veces digamos, no es tan buen compañero, ¿no? Me acordaba de una frase precisamente de Gustavo, de una frase especial que nos da un escritor francés que se llama Gustavo Flaubert, que dice que el futuro nos tortura y el pasado nos encadena. He ahí por qué se nos escapa el presente. Y yo creo que ahí usted nos ha tocado precisamente esa fibra, y es pensar en este presente, ¿no? Que es donde finalmente tenemos que vivir, precisamente si de alguna manera con esas consecuencias que usted dice en el pasado, que vienen tan fuertes y marcadas muchas veces, pero entendiéndolas, ¿no? Que es lo hermoso de la doctrina espírita, ¿no? Que es que aquí antes, digamos aquí primero llegamos a la razón para después pasar a la fe, ¿no? Es una fe razonada. Diferente pues a las religiones que, digamos, hablan de fe ciegas, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Entonces, eso nos permite de alguna manera poder ir primero a entender como la ciencia, ¿no? El método científico. Nosotros aplicamos el método científico para poder lograr entender el por qué, la razón y por qué estamos acá y cuál es nuestro objetivo aquí en la vida. Usted hablaba algo muy bonito de Johanna Angelis, ¿no? Yo también alguna vez leía unas palabras muy hermosas, 5 puntos que tenía Johanna Angelis, muy lindos, que decía, uno de ellos decía que la vida es bella, el otro decía, hay un sol brillando dentro de mí, la otra frase que decía ella muy bonita, yo nací para amar, de hecho hay una canción bonita que habla de eso, y otra que decía, yo vivo para servir. Y la última que me parece muy hermosa, que creo que debemos aplicarla a todos, es que dice, el mal que me hacen, el mal que me hacen, el mal que me hacen no me hace mal. El mal que me hace el mal es el mal que yo practico. Entonces, pues ahí está prácticamente esa filosofía de Johanna Ángeles tan hermosa, que nos trae todo el tiempo y nos permite siempre estar más allá de lo que de alguna manera a veces nos focalizamos y no nos damos cuenta que aquí tenemos toda la ayuda espiritual, toda esta ayuda divina. Mire, espíritus encarnados como usted aquí vienen a ayudarnos. Tenemos aquí en el plano espiritual espíritus que también están ahí, esos ángeles de la guarda presentes, dándonos a través de esas energías sensoriales, a través de eso que le llamamos conciencia, a través de ese que nos hablan al oído y muchas veces no percibimos. ¿Por qué? Porque nos concentramos en esa pesadez del ego, que es el que muchas veces nos oprime, pero aquí estamos precisamente. No me queda más que agradecimiento, José Ángel. Dios lo bendiga. Gracias a ustedes. Por tu amor. Muchas gracias. Cecilia levantó la mano. Bien. Lo que quería primero era decirle que qué esclarecedora su conferencia, ¿verdad? Qué forma de abordarlo tan secuencial, que nos dio la oportunidad de llevar un proceso, ¿verdad? De dónde venimos y por qué es que queremos nosotros saber sobre el pasado. El hermano Emanuel hace una analogía sobre el pasado, y él dice que es como una persona que va conduciendo un vehículo, va conduciendo el vehículo y por lapsos cortos de tiempo observa el retrovisor, pero el retrovisor no le sirve para ir hacia adelante, dice. Y entonces cuando
cuando yo estaba leyendo eso, decía el retrovisor, ajá, pero ¿qué nos enseña? Nos enseña el pasado, pero usted lo dejó claro hoy, nos muestra nuestras tendencias, y esas tendencias son las que nosotros vemos por un instante y tratamos de corregir, ¿sí? Entonces nosotros nos damos cuenta que si bien muchas personas, porque hay una gran cantidad de personas que cuando se les habla de espiritismo o de mediumnidad piensan que uno les va a decir sus vidas pasadas, ¿sí? O dígame quién fui yo en mi vida pasada, tenía una persona que siempre me decía. Entonces dice uno, ¿por qué quiero saber mi vida pasada cuando lo importante es el presente? Y el presente es el que me va a ayudar a mejorar mi futuro. Pero hay muchas veces que esos anhelos, esos recuerdos, esas marcas que nos quedaron de otro tiempo, nos dificultan el presente. Y es cuando nosotros tenemos que detenernos un momento y pensar qué es lo que en realidad queremos, hacia dónde vamos y cómo voy a hacer para irme desprendiendo de eso en lo cual seguimos pensando, seguimos viviendo, seguimos queriendo, sin ponernos a pensar que eso ya pasó, eso fue en otro tiempo, eso fue otra vida. Esta es diferente. Solamente eso quería compartirle y muchas gracias por su conferencia, No, muy gracias, interesante. gracias a ustedes. Muchas gracias, Ceci. Jorge Guzmán, levanta la mano. Buenas noches a todos. Gusto de conocerte, José Ángel. Me voy a poner en la posición de una persona que no es espíritu. Y te hago la siguiente pregunta. ¿Cómo puede hablarse de justicia cuando uno no sabe qué es lo que uno está pagando? Y te pongo este ejemplo. Cuando uno va a adquirir una deuda a un banco, por ejemplo, a mí me tienen que decir cuánto es lo que me están prestando, qué tasa de interés debo pagar, cuál es el plazo con el que yo tengo que terminar de pagar esa deuda. Si a mí no me dicen esos pormenores de mi deuda, yo puedo decir, bueno, es que es una injusticia lo que el banco está haciendo conmigo porque no me está dando las directrices de lo que yo tengo que pagar. Y si yo no tengo las directrices, yo no sé en qué momento debo de pagar, cuánto debo de pagar cada mes. Entonces, ahí como que queda un poquito la ambigüedad de qué es lo que yo estoy pagando cuando vengo a este mundo, ¿verdad? Y cómo me ayuda el no saber eso para que yo pueda madurar. Si yo sé que, si yo no estoy consciente que tengo una deuda, ¿cómo voy a madurar yo? Y muchas veces pasa de que nosotros, la madurez nos cuesta que nos llegue y nos seguimos endeudando más y nos seguimos endeudando más. Entonces, ese círculo, digamos, de endeudamiento que uno sigue adquiriendo, ¿en qué momento se va a terminar? ¿Verdad? Entonces, te hago esa pregunta poniéndome en la postura de alguien que no conoce. ¿Qué le responderías? Perfecto. Bien, bueno, vamos por partes. La primera, digamos, está en la respuesta que los espíritus le dan a la pregunta 393. El ejemplo que acabas de colocar aplica, pero no en su totalidad. Aplica en el sentido de que uno debe tener algo de conocimiento. Pero como los espíritus le responden a Kardec, es que al final nosotros no estamos a oscuras. La misma conciencia, las mismas tendencias instintivas, una forma de decirte que hay un pago. O sea, te están diciendo, ahí tienes algo. Lo que pasa es que a veces, como no nos conocemos, no somos capaces de darnos cuenta de eso. Por ejemplo, el ejemplo clásico, el que acabamos de colocar. Si yo siento desde temprana edad que quiero conseguir dinero a toda costa, resulta que en el pasado me equivoqué porque abusé del dinero. Yo no recuerdo que abusé del dinero, pero en la actual existencia yo tengo una necesidad, hay algo en mi interior que me dice consigue dinero a toda costa. Esa tendencia instintiva te está marcando a ti por dónde pudiste haberte equivocado en el pasado y al mismo tiempo te está diciendo dónde te puedes equivocar en el presente. ¿Por qué no es conveniente que sepamos todo? Te voy a colocar un ejemplo aquí que se me ocurre a primera, que es el clásico, por, digamos, que hemos visto en nuestra institución espírita que conozco,
Por ejemplo, saber que el hijo tuyo te asesinó en una existencia pasada y que vienen a reencarnar para juntos salir adelante de una situación. Imagínate que tú supieras, que recordaras perfectamente que ese hijo tuyo te hizo mucho daño, te hizo sufrir, te asesinó. La convivencia sería imposible. En cambio, Dios pone un velo y se vale del sentimiento de padre que es instintivo para que él, olvidándose de eso, empiece a desarrollar el afecto. De hecho, esa es la razón por la cual muchos espíritus con los que tuvimos problemas en el pasado los envían en la misma familia. Olvidando el pasado, el tema consanguíneo ayude a que las cosas se vayan limando, las asperezas se vayan limando. Entonces, sí podemos saber, incluso nos puede dar, a nosotros espíritas, podemos llegar a tener informaciones mediúnicas cuando los espíritus lo vean pertinente, nos pueden decir, tuviste una existencia en tal lugar, fuiste esto, fuiste lo otro, y de ahí sacar una utilidad. Pero en general, a través de nuestras tendencias instintivas, nosotros podemos más o menos ver por dónde está la falla, por dónde está ahí, y ya uno mismo verlo. Pero el tema está en el autoconocimiento. Yo tengo que conocerme a mí mismo para identificar lo que no está bien. El ejemplo que colocó ahora la señora Cecilia de Manuel es muy cierto. Yo estoy mirando en el retrovisor y el retrovisor al final no me va a ayudar a mí a yo seguir en mi tránsito vehicular. Lo que sí me va a mí a ayudar es a que viene atrás, cuáles son las cosas que me pueden afectar, sí. Y esa precisamente se manifiesta a través de las tendencias instintivas. No sé si de pronto la respuesta queda ahí resuelta. Muchas gracias, José. No sé si hay alguien más que quiera hacer algún comentario. Aprovechemos la gran oportunidad de tener a José. Está todo claro. Yo creo que hoy sí está todito clarito. Pues no sé si hay alguien más y si no, damos por terminada la actividad. Nora Perdomo de Honduras. Bueno, no tengo interrogantes, solo agradecer infinitamente, hermano José Ángel, todo este banquete espiritual que nos ha traído a través de este tema maravilloso. Gracias a ustedes por la invitación. Que nos deja, bueno, siempre nos deja reflexivos, ¿verdad? Estamos en este caminar de tanto aprendizaje y vemos pues la magnitud del Todopoderoso, el amor inmenso que nos tiene, que por qué es mejor no saber quiénes hemos sido. En algún momento, lo voy a contar así breve, aquí por nuestra escuela se cuenta, ¿verdad?, de que a alguna hermana en algún momento se le reveló que había sido reina en una existencia anterior. Y ella pues en la actual existencia quedó con esa fijación, ¿verdad? Y dicen que ella actuaba pues como reina, ¿sí? Se empezó a sentir como reina. Se empezó a sentir como reina, entonces como yo fui reina, entonces había que obedecerle. Entonces vemos por qué la importancia y los esclarecimientos que nos traen los seres de luz, especialmente en ese trabajo maravilloso que hizo el maestro Allan Kardec, ¿verdad? Entonces agradecerle, ya lo había escuchado anteriormente, y especialmente una invitación que se le hizo aquí en nuestra escuela querida, Orientación Cristiana. Placer verla de nuevo. Así que mucho gusto y muchas bendiciones. Igualmente. Okay. Muchas gracias, Norita. Yo no sé si hay alguien más. Bueno, entonces quiero pedirle por favor a Cristina si fuera tan amable de darle las palabras de agradecimiento a José, y por otro lado quiero pedirle favor a Edgar Abela que haga la oración de cierre.
Claro. Bueno, pues en esta noche maravillosa nos hemos sentido tan en familia contigo, José Ángel, y queremos agradecerte que permanezcas cerca de nosotros esta vez más, que te mantengas cerca de nosotros posteriormente también, porque este trabajo que inició Joanita como un club de lectura, digamos, en esa humildad, pues hoy nos ha congregado a todo este número de hermanos, amigos ahora, que pues en realidad buscamos ir comprendiéndonos a nosotros mismos y que las palabras que personas como tú, que han transitado ya cierto camino en la doctrina espírita, que tienen esas palabras apropiadas para que podamos nosotros discernir nuestras propias y que podamos ir abriendo nuestras conciencias para este aprendizaje que el espiritismo nos trae a nuestra vida, sea, digamos, más amplio, más tranquilo, más ameno, pues tiene mucho que ver con estas personas tan maravillosas como tú, que vienen con estas palabras en estas ocasiones a hacer como ese riego, ¿no? Ese riego de manténganse aquí, sigan ustedes estudiando, sigan ustedes congregándose y nosotros lo agradecemos ampliamente. Queremos agradecerte a nombre de todos los compañeros esta noche que te dispusiste a acompañarnos, que sabemos que las tareas que tienes allá son bastantes también y te agradecemos el tiempo que te dispusiste para estar aquí con nosotros. Recibe nuestro cariño, nuestro agradecimiento y sabes que aquí en este grupo de lectura tú puedes participar con nosotros y tenemos esa confianza. eh, Pedirte algún consejo, alguna orientación en esa confianza que tú nos has brindado. Muchas gracias, que Dios te siga bendiciendo, que te siga permitiendo estar aquí con nosotros, que tus tareas sean más amplias, que te permita estar allá, pero también destinar pensamientos agradables para nosotros, para mantenernos aquí. Muchas gracias y un fuerte Gracias a abrazo. ustedes una vez más. Gracias a ustedes también una vez más. Muchas gracias, Cristi. Yo no sé si José, si tienes algunas palabras antes de terminar, si no, Valito, por favor, si fuera tan amable. No, agradecerles lo que les dije, o sea, para mí siempre va a ser un motivo de alegría hablar de doctrina espírita, así que agradecerles porque para mí también es una oportunidad. Muchas gracias, Gracias. José Ángel, de corazón por la orientación y la importancia de poder tocar ciertos puntos sumamente importantes para poder recordar el presente y para así el porvenir será mucho más grato. Vamos a elevar nuestro pensamiento hacia el Padre, agradeciéndote a ti, Padre, profundamente la oportunidad que tú nos has brindado de poder congregarnos en este club de lectura, poder escuchar a nuestro querido hermano José Ángel Cueto, para poder nosotros reforzar una serie de elementos importantes para nuestro día a día, para la transformación de nuestros espíritus, para aquel llamado que nos han dado a conocer nuestros guías espirituales, para poder recordar la importancia de estar acá en esta encarnación y que a través de esta podamos nosotros seguir superando y mejorando, Padre Universal, y dejar ya atrás todo aquello negativo que en el presente aún todavía no nos permite avanzar, no nos permite comprender ciertos elementos que nosotros quizás quisiésemos colocarles o echarles la culpa a otros, más es nuestra propia responsabilidad. Señor Todopoderoso, nos hace reflexionar y recapacitar tomando en consideración la bondad de aquella mirada dulce y serena del Maestro Jesús de Nazaret, en el cual nos indica que tomemos nuestras cruces y que sigamos
una revelación en donde cada uno de nosotros tomemos cada una de nuestras pruebas, cada una de nuestras cargas, cada una de las actividades que nosotros mismos hemos creado porque somos los arquitectos de nuestro futuro. Pero también, Padre, reconocer que tú nos das esa sensibilidad para poder perdonar, para poder olvidar aquello negativo para poder fortalecernos y en su momento irnos preparando para poder comprender el pasado, pero con una mayor tranquilidad, como bien nos manifiestan nuestros hermanos a través de las diferentes literaturas en las cuales hemos tenido la oportunidad de poder escuchar y de poder compartir. Y aquí todos nuestros hermanos que con buena voluntad se han congregado para que podamos nosotros compartir, mejorar. Pero ante todo, como bien decía en su momento, en el año 2010, a través del Congreso Espírita Mundial en España, un hermano español, a través de la mediunidad de Divaldo Pereira Franco, que podamos nosotros conocer la doctrina sin dejarnos influenciar por la vanidad, sin dejarnos influenciar por el orgullo, sino que por el contrario, todos estos aspectos nos sirvan para la transformación de nuestros espíritus y agradecimiento profundo, para que bendigas a todos nuestros hermanos acá presentes en los diferentes países, que bendigas sus hogares, que bendigas a sus familias, que podamos todos fortalecernos y sentirnos con una tranquilidad y con una paz. Y cuando nos sintamos inseguros, intranquilos, que tú nos des la fortaleza para poder sobrellevar cada una de nuestras pruebas y ante todo agradecimiento a nuestros guías espirituales que velan por el bienestar de cada uno de nosotros y muy agradecidos, oh Padre Universal, por el permiso que nos otorgaste esta noche y que así sea. Que así sea por siempre. Que así sea. Que así sea. sea. Que así sea. Muchas gracias, José. Que Dios te bendiga. Muchas gracias a Gracias a todos. ustedes. Que tengan así una sea. Un linda abrazo noche. grande. Queda la Buenas noches invitación a para todos. otra próxima, José. Feliz noche. Sí. Chao, feliz noche. Muchas gracias. Feliz Cuídense. noche, Feliz un noche. abrazo. Feliz noche. Gracias. Noche. Feliz noche para todos. Un abrazo. Feliz noche a todos.